The following is a presentation of Tomorrow's World. Millones de cristianos creen que en cualquier momento van a ser arrebatados por Dios. Hasta recientemente algunos autoproclamados profetas han declarado que este rapto era inminente y que los cristianos raptados residiendo en el cielo verían al resto del mundo pasar por horrendas torturas durante años. ¿Serán arrebatados los cristianos? Es una de las más populares creencias de la cristiandad moderna. ¿Pero es esto verdadero? Lo que en verdad dice la Biblia de este tema va a dejar a muchos enfadados, a muchos otros los alentará y literalmente puede salvar su vida y la de su familia en los tiempos que se avecinan. Quédese aquí. Cordiales saludos y bienvenidos al Mundo de Mañana. Hoy discutiremos una cuestión que nos preguntan frecuentemente aquí en el Mundo de Mañana. Mucha gente sincera y preocupada. ¿Serán arrebatados los cristianos? Múltiples millones de individuos que consideran ser cristianos, creyentes en la Biblia, creen que antes de las pruebas profetizadas que caerán en el mundo, antes del retorno de Jesucristo para establecer su reino, milagrosamente desaparecerán cuando Cristo retorne secretamente para secuestrarlos al cielo, donde escaparán de estas cosas durante 3 a 7 años mientras la horrible tribulación se desata en la tierra. Como dice la descripción de uno de los libros de la A.J. Jerkins titulado Dejado atrás, en un momento cataclísmico, millones desaparecerán del globo terrestre y aquellos dejados atrás aterrorizados quedarán intentando determinar qué fue lo que pasó. Millones de libros fueron vendidos y cientos de horas de televisión y video muestran un tiempo cuando el rapto secreto de los cristianos por Jesucristo ha dejado el mundo hecho un caos. Los aviones se estrellan y los autos se descarrilan a medida que los pilotos y choferes cristianos misteriosamente desaparecen y son llevados secretamente por Cristo, causando muerte, destrucción y confusión. ¿Describe la Biblia realmente tal escenario? ¿Enseña la palabra de Dios que Jesucristo viene a la tierra en secreto y se lleva a sus discípulos de todo el mundo de este modo y los arrebata al cielo por varios años, dejando un caótico planeta intentando descubrir el misterio? ¿Enseña la Biblia un secreto retorno de Jesucristo? Esta no es solo una pregunta académica. Recientemente el popular predicador y autoproclamado intérprete de profecía Harold Camping predijo que el rapto ocurriría en mayo 21 del 2011, y muchos se despojaron de sus pertenencias, anticipando ser arrebatados en el aire. Ahora, cuando esto no sucedió, Camping ajustó su predicción a octubre 21, 2011. Amigos, al grabar este programa hoy en video, todavía no es octubre 21, 2011. Pero puedo decirle bajo la autoridad de la palabra de Dios y como ministro de Jesucristo que no habrá ningún rapto en octubre 21 del 2011. Y si está escuchando este programa después de octubre 21 del 2011, entonces ya sabe que lo que dije es verdad. No sea víctima de falsos maestros y no caiga en creencias o interpretaciones bíblicas solo porque sean populares. En este programa, cuando veamos lo que dice Dios acerca de los cristianos y los eventos que desembocan en el retorno de Jesucristo, vamos a encontrar que no hay un retorno preliminar de Jesucristo. Veremos que el día que los cristianos son levantados al encuentro con el Señor es completamente incomprendido y sucede después de la gran tribulación en esta tierra. Y además también veremos que Jesucristo ofrece protección a algunos cristianos. No todos, sino algunos cristianos, durante la tribulación y los finales eventos precedentes a su retorno, pero es una muy distinta figura de lo que creen la mayoría de los evangelistas y creyentes en el rapto. Además veremos cuáles cristianos serán protegidos y cuáles no. También le ofreceremos un folleto totalmente gratuito, así puede fácilmente probárselo a sí mismo, titulado
Apocalipsis, el misterio revelado. Este folleto le permitirá entender más que la mayoría de los ministros de hoy que predican falsas profecías y falsas creencias. Primero, examinemos cuidadosamente qué realmente dice la Biblia acerca del retorno de Jesucristo, cuándo acontece y qué pasa con los santos en ese momento. ¿Retornará Jesús secretamente primero? Aquí está el pasaje que muchos mencionan como la clave descripción del rapto. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, comenzando en el versículo 13. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por palabra de Dios, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, ¿habla realmente este versículo de algún tipo de retorno secreto de Cristo antes de su triunfal y poderoso regreso público? Veamos el pasaje en detalle y analicemos si sostiene esta creencia, comenzando esta vez en el versículo 15. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pablo dice aquí que este es el momento de la resurrección de aquellos que murieron en Cristo. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Suena esto como un rapto secreto? ¿Un secreto retorno de Cristo preliminar, escondido del resto del mundo? Personalmente, yo pienso que no. Pero sabe, mi opinión no cuenta. Veamos detalladamente en la palabra de Dios qué es lo que dice. Pablo también describe el mismo evento, la resurrección de los cristianos, levantados a encontrar a Cristo en el aire, en más detalle en otro pasaje. Primera de Corintios capítulo 15. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Notemos que aquellos con vida al regreso de Cristo son transformados en gloria, así como los resurrectos santos también. Ahora, ¿es esto hecho en silencio? No, nuevamente, como acabamos de ver, esto sucede con estruendo de trompeta, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí vemos un importante nuevo detalle. Todo esto acontece a la final trompeta. Ahora, la última trompeta implica una secuencia de trompetas preliminares que preceden este evento. ¿Hay algún pasaje de la Escritura que describe una secuencia de trompetas que acontecen en los finales tiempos? Porque si es así, entonces sabemos cuándo la resurrección y transformación de cristianos va a tomar lugar. ¿Es un rapto secreto? Lo vamos a ver en un momento. Primero permítame ofrecer este folleto gratuito para cualquiera que tenga interés en las profecías bíblicas en estos momentos caóticos e inestables. Todos los eventos futuros que describimos hoy se encuentran en detalle y fáciles de comprender en este folleto, Apocalipsis, el misterio revelado. Encontrará los misteriosos símbolos discutidos y explicados en maravilloso detalle. Además contiene este ilustrativo gráfico que demuestra la exacta secuencia de eventos postreros, de tal modo que hace a la profecía bíblica fácil de entender como nunca pensó posible. No se pierda uno de los más populares folletos que hemos publicado. Apocalipsis, el misterio revelado.
No tiene ningún costo ni ninguna obligación. Llame hoy. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisieran más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org, o puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Bienvenidos. Tenemos mucho más que discutir. Al poner la enseñanza del rapto en prueba, comparándola con la palabra de Dios, vimos en el último segmento que las Escrituras describen que el evento de Cristo, juntando, transformando y glorificando sus santos muertos y vivos, y recibiéndolos en el aire, era acompañado por el sonido estridente de una trompeta, la cual el apóstol Pablo describe como la última trompeta de una serie. ¿Existe algún lugar en las Escrituras que describa una serie de estruendos de trompetas al final de esta era asociadas con el retorno de Jesucristo? Sí que existe. La serie de trompetas a las que alude el apóstol Pablo son descritas en el último libro de la Biblia, la revelación de Jesucristo. Veamos un escenario futuro de los eventos postreros, descritos en el Apocalipsis con sus extraños símbolos. Pero para entenderlos totalmente y cómo lo impactará a usted directamente, realmente necesita requerir este folleto, Apocalipsis, el misterio revelado. Pero ahora, al mirar la secuencia de trompetas que finaliza con la última trompeta, cuando los santos se encuentran con Cristo en el aire, debemos comenzar en Apocalipsis capítulo 6. Aquí leemos de Cristo en el cielo, abriendo 7 sellos de un pergamino, cada uno representando un elemento de los eventos proféticos del fin. Los primeros 4 sellos representan los famosos 4 jinetes del Apocalipsis. Estos jinetes, que representan un falso poder religioso, un global poder bélico, hambre mundial y terribles pestilencias y pandemias, salen para aniquilar a 1/4 de la humanidad, más de 1.000 millones de personas. Luego el 5.º sello nos habla del comienzo de una intensa persecución religiosa de los verdaderos cristianos que son muertos y asesinados por un mundo que odia el mensaje que predican. Como explicamos en el folleto, es además un tiempo de pobreza, de opresión y esclavitud, especialmente para los descendientes británicos del mundo y los Estados Unidos. Esta es la gran tribulación. Un tiempo de la ira de Satanás en la tierra, tan terrible que la Biblia anuncia que nunca hubo nada igual en el pasado. Otro pasaje nos dice que esta gran tribulación dura 2 años y medio, después del cual el 6.º sello indica que habrá señales cósmicas milagrosas en el cielo y en la tierra un gran terremoto. El sol se oscurece. La luna enrojece como sangre, las estrellas caen del cielo, y toda isla y toda montaña en la tierra es sacudida de su lugar. Estas cosas anuncian que el mismo Dios y Jesucristo están a punto de intervenir personalmente en los asuntos mundiales y comenzar la venganza del día del Señor en la tierra. ¿Pero qué hay de la última trompeta? ¿Dónde quedó el rapto? ¿Dónde está la serie de trompetas que Pablo nos dice que esperemos cuando los cristianos son juntados por Cristo a la final trompeta? Ahora vienen. Apocalipsis capítulo 8 continúa la historia. Leamos el versículo 1. Y cuando abrió el 7.º sello, fue hecho silencio en el cielo como por media hora, y vi los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas.
Con cada estruendo de trompeta se desata una catástrofe global. 1/3 de los árboles en la tierra y la hierba son quemados con la primera trompeta. Con la segunda trompeta, algo que la Biblia describe como una gran montaña ardiendo es lanzada en el mar, y 1/3 de todo el mar se convierte en sangre. 1/3 de las naves en el mar son destruidas, y 1/3 de toda criatura marina perece. En los sucesivos sonidos de trompetas, el agua potable en la tierra es contaminada, el sol, luna y las estrellas son heridas, y una guerra mundial es desatada de una magnitud nunca vista por el hombre, incluyendo lo que parece ser un intercambio nuclear que resulta en la muerte de 1/3 de la humanidad. Significa que ahora, en este momento profético futuro, más de 3.000 millones de personas han sido muertas a causa de estos eventos finales, un total de la mitad de la raza humana. Y es entonces, solo después de que esto haya tomado lugar, que leemos de la séptima y final trompeta. La última trompeta profetizada por el apóstol Pablo, tocada por un ángel, descrita en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo, que decían: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Así es, a la última trompeta, con la resurrección de los santos que habían muerto como mártires en el nombre de Jesucristo, y la transformación de aquellos cristianos todavía con vida en este tiempo, el comienzo del reino de Dios es anunciado, y Cristo toma las riendas del planeta Tierra, reinando y gobernando como es profetizado, con su gente, los santos de Dios. Ya ven ahora cómo la creencia del rapto, aunque sea creída sinceramente, simplemente no coincide con la palabra de Dios. La resurrección de los santos y la reunión de los santos con Cristo en el aire acontecen después de la tribulación y después de la más poderosa intervención divina cósmica en los asuntos de la humanidad, como nunca antes había acontecido. Es un evento completamente público y va a ser experimentado en todo el mundo, al ser anunciado el comienzo del gobierno de Dios con poder y majestad. Como dijo el mismo Jesucristo, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Amigo, el testimonio de la Escritura es coherente contra la idea de un rapto secreto por Jesucristo y de un arrebato al cielo que ocurrirá años antes de su final retorno. No importa lo que le digan los falsos maestros y profetas, aunque lo crean sinceramente. Jesucristo mismo, personalmente en la Escritura, corrobora la secuencia de eventos en la profecía que le dio a sus discípulos en el Monte de las Olivas, escrita en Mateo 24. Luego de describir la misma secuencia de eventos, engaño religioso, guerras, hambres y epidemias, y luego la persecución de los verdaderos cristianos por las naciones del mundo y por una falsa religión, lo cual él llama la gran tribulación. Él dice en los versículos 29 al 31 de Mateo 24, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, con poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Después de la tribulación, todas las tribus de la tierra lo verán retornar en poder y gloria, y luego la trompeta es tocada, para juntar a sus escogidos. No le estoy pidiendo que me crea a mí, pero sí, en nombre de Jesucristo y del gran Dios que inspiró este libro, le pido que le crea a su Biblia. Puede que cause sobriedad escuchar estas cosas, y debería hacerlo. Los eventos que se aproximan a todos nosotros en el futuro son realmente los más destructivos
que han acontecido en la tierra. Total devastación, caos económico, engaño religioso, guerras mundiales, eventos cósmicos y la persecución de los verdaderos cristianos. Y aunque no exista el rapto antes de estos eventos, algunos cristianos, no todos, pero algunos, serán realmente protegidos. Vaya conmigo a Lucas capítulo 21. En este pasaje paralelo de la profecía de las olivas de Mateo 24, las palabras de Jesucristo fueron registradas, incluyendo una vital admonición. Comencemos en el versículo 31. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Luego les dice, velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar todas estas cosas que han de venir, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Así es, algunos cristianos escaparán a estas cosas. Jesucristo protegerá a algunos cristianos, permitiendo que otros, en su misericordia y por su propio beneficio, sean probados y purificados. ¿Cuál es la diferencia? ¿De qué lado de esa línea se encontrará usted cuando arriben los días de la tribulación? Discutiremos esto en la última porción del programa. Primero permítame ofrecerle oportunidad de requerir el folleto gratuito, Apocalipsis, el misterio revelado. Este es uno de los más requeridos folletos en nuestra completa biblioteca. Nuestros fieles oyentes saben que nunca cobramos por nuestro material, y que no existe obligación, y que nadie le requerirá donaciones, y que nuestra obra es mantenida por miles de personas en todo el mundo que ya han pagado el costo de publicación. Requiera el suyo hoy. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisiera más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org o puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Bienvenidos. Cerramos el último segmento viendo que no hay un secreto rapto enseñado en la Escritura, pero reconociendo que Jesucristo dice que algunos cristianos pueden llegar a escapar los difíciles tiempos venideros. ¿A qué se refiere? ¿Y por qué no todos los cristianos serán protegidos? Apocalipsis 12 cuenta la historia. La iglesia, simbolizada por una mujer como en otras escrituras, es mostrada en los tiempos finales como perseguida por Satanás, simbolizado por un dragón o serpiente, comenzando en el versículo 14, y fueron dadas a la mujer 2 alas de gran águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Los tiempos, tiempo y la mitad de un tiempo, son los 2 años y medio de tribulación, más el año de la ira del día del Señor que le sigue. El desierto no es el cielo, como nunca lo fue representado en la Escritura, sino un físico lugar de protección aquí en la tierra, donde la iglesia es protegida de estos espantosos eventos, pero no la iglesia completa. Notemos el versículo 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así es, algunos cristianos, el remanente de su simiente, como es descrito, deben pasar las pruebas de la gran tribulación y del furor del Satanás. ¿Pero por qué? ¿Qué determina cuáles cristianos van a ser protegidos y cuáles sufrirán? ¿Y por qué deben sufrir?
Hay mucho más en Apocalipsis de lo que se ve a simple vista, oculto para aquellos que no lo comprenden, pero claro como el agua cuando es entendido con el resto de la Biblia, como es mostrado simple y claramente en el folleto que ofrecemos. Permítame adelantarle algo del folleto. En Apocalipsis capítulos 2 y 3, Jesucristo describe 7 eras proféticas de la Iglesia. Las últimas 2 de estas son la era de Filadelfia y la de la Odisea. Cada una juega roles claves en los días finales antes que Cristo retorne. Aquellos cristianos con la actitud de la era de Filadelfia, celosos, perseverantes, guardando la palabra de Dios, la obediencia y la fe, les es dicho por Cristo que los protegerá de la hora de la prueba que ha de venir a todo el mundo, la gran tribulación. Pero aquellos cristianos con el espíritu dominante en los tiempos del fin, el espíritu tibio de la Odisea, que no son celosos, que no tienen pasión por las cosas de Dios, por la palabra de Dios y por la obra de Dios, les es dicho por Cristo que está a punto de vomitarlos de su boca. Les implora que compren oro refinado en fuego, un símbolo de intensa persecución, una decisión rigurosa, pero que es hecha para su beneficio eterno. Como les dice Jesucristo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Espero que requiera el folleto que ofrecemos hoy, porque los títulos de todo periódico parece decirnos a los que seguimos estas cosas una sobria verdad, que los días precedentes al retorno de Cristo se aproximan rápidamente. Pregúntese usted ahora mismo, ¿qué decisiones debe hacer usted en su vida para ser contado digno por Jesucristo, para que usted pueda escapar a lo que va a acontecer? Se nos acabó el tiempo. Pero asegúrese de encontrarnos la próxima semana. Mis colegas Roderick Meredith, Richard Ames, Rod King y yo volveremos proclamando el Evangelio del Reino de Dios y enseñando la verdad de la palabra de Dios sin excusas. Nos vemos aquí mismo la próxima semana. Para recibir esta oferta absolutamente gratis o si quisieran más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org. Puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Para ver el programa de hoy o para ordenar la oferta gratuita o para más información en el vital tema de hoy, visítenos en mundomañana.org. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.